Jaime Núñez. Y estamos de regreso a las 9:10. ¿Verdad? Oigan, ¿Rodrigo qué, García? Rodrigo García se encuentra en la línea telefónica. Él es corresponsal de la agencia EFE, está allá en Buenos Aires, Argentina. Vaya momento de elecciones. Bueno, ustedes lo tenían contemplado desde hace ya algunas semanas, lo que viene para el próximo 27 de octubre, el domingo 27 de octubre, una segunda estación. Lo vimos en el pasado mes de agosto, lo que sucedió con esta elección. Déjame utilizar el término intermedia, ustedes le llaman de otra manera, Rodrigo, pero mañana importante, ¿no? Importante lo que viene en una Sudamérica muy convulsa, lo que está sucediendo en Chile, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, ahora las elecciones en Argentina. Muy buenos días. Hola, buenos días, Jaime, buenos días a todos tus oyentes. Muchos saludos desde acá, desde Buenos Aires. En este sábado primaveral, ya en periodo de reflexión, los argentinos ya están reflexionando de cara a las elecciones presidenciales de mañana, que, bueno, como bien decías, están marcadas por una gran incertidumbre, no solamente por todo lo que está pasando en los alrededores de Argentina, en Chile, en Bolivia, lo que ocurrió también en Ecuador, sino también por la crisis económica que ya lleva arrastrando el país desde hace un año y medio, una recesión horrible, y bueno, toda la incertidumbre política que ello genera, ¿no?, para este escenario electoral. Veíamos en redes sociales, yo veía un tuit que envió uno de los cronistas, alguien que está siguiendo muy de cerca esta situación en la elección en Argentina, con una multitudinaria presencia de seguidores de Macri. ¿Tú qué es lo que ves? Porque vimos que en la elección pasada no le fue nada bien a Mauricio Macri, el tema económico se lo está cobrando fuerte el electorado. ¿Qué es lo que ves, Rodrigo? Pues mira, Mauricio Macri está esperanzado en al menos poder llegar a una segunda vuelta, en el caso de que los números le den. Ya saben todos que opta a la reelección, ha recorrido en el último mes todo el país, muchísimas ciudades, 30 ciudades, con una gira que él mismo ha llamado la gira del sí se puede, que como bien dice el nombre busca, pues bueno, convencer a la gente, ¿no?, convencer al electorado para revertir esos malos resultados que obtuvo en las primarias de agosto, que si bien eran unas elecciones primarias que lo que buscan también es dirimir las candidaturas de cada coalición por parte de los ciudadanos, en este caso sirvieron como una gran encuesta electoral porque ninguna coalición presentó más de un candidato. Entonces la gente lo que hizo es votar en esas elecciones casi como si fueran las elecciones generales. ¿Qué pasa en esas elecciones? Que el peronista Alberto Fernández, que seguramente ya sepan que lleva a Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, como candidata a la vicepresidencia, aventajó en 16 puntos a Macri. Entonces esto es lo que hizo que se colocara como principal favorito para poder vencer en los comicios de mañana, que son comicios presidenciales, también legislativos. Y la verdad es que, bueno, en ese momento Macri, todo el oficialismo, entró en un momento bastante crítico en cuanto a la hora de convencer a la gente, ¿no?, porque es una ventaja muy grande la que le lleva el peronismo. Entonces lo que se ha visto en todas estas ciudades de la gira de Si se puede es muchísima gente que ha salido a las plazas de su ciudad para apoyar al presidente en esos actos electorales. Es verdad que es como un soplo de ánimo, ¿no?, para el gobierno en este momento, que si bien es consciente de las dificultades para poder ganar, sí que le interesa quedar en la mejor posición posible para, desde luego, en el caso de no poder superar a Fernández, poder mantenerse como una fuerza de oposición importante. Pues veremos qué es lo que ocurre. Vemos las imágenes de las multitudinarias muestras de apoyo tanto a Macri como a esta gente del ala del kirchnerismo. La economía, ¿cómo va caminando? ¿En qué niveles se encuentra el dólar? Hemos visto el tema de la inflación. Por ahí también puede venir el duro golpe del electorado, ¿no? Las decisiones que se ha tomado por parte de Macri no han sido del todo consensuadas y además aceptadas por la ciudadanía. Pues mira, Jaime, la economía es, como casi siempre lo ha sido en Argentina, muy frágil y más en tiempos electorales. Lo que ha hecho Macri en esta gira es insistir en que en 4 años no le ha dado tiempo a arreglar los problemas que dice que asegura él mismo que arrastra el país desde hace muchas décadas. Entonces lo que hace es apelar a los valores de democracia, honestidad, que asegura un poco, pues es lo que representa su candidatura frente a la presunta corrupción que hubo en los gobiernos kirchneristas.
Pero claro, la gente se encuentra con que no tiene dinero en el bolsillo. La inflación ya acumula, hasta septiembre acumuló casi un 40% en Argentina. La tasa de desempleo ha escalado a más del 10,5%, que es una cifra que no se veía desde hace 13 años. Todo eso, evidentemente, ¿qué es lo que hace? Que aumenten los niveles de pobreza. En los últimos datos de pobreza del primer semestre todavía, que no había caído la economía como ha caído después de las primarias, porque los inversores reaccionaron muy mal a la victoria del peronismo, y la crisis pues pegó mucho más fuerte con una última devaluación fortísima del peso ante el dólar. Entonces la pobreza está, al menos hasta junio, estaba en el 35,4% de la población, es decir, más de un tercio de la población argentina es pobre. Entonces, con todo este conglomerado de cosas es con el que llegan mañana los argentinos a las urnas. Por un lado, un Macri que cree que puede llegar a disputar una segunda vuelta con Fernández. ¿Qué pasa? Que para llegar a una segunda vuelta, el primer candidato tiene que haber aventajado en más de 10 puntos al segundo, en el caso de que el segundo haya sacado al menos un 40% de los votos, o en caso de que el primer candidato saque más del 45%, sea cual sea la diferencia con el segundo, ya directamente gana en primera vuelta. Entonces la gente evidentemente llega con el problema del bolsillo ante un peronismo que está unido. El peronismo, siempre que está unido, ha conseguido retornar al poder, y en este caso pues la verdad es que todas las encuestas, y más aún con los resultados de las primarias, dan como favoritos y como claro ganador a Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Pues veremos qué es lo que ocurre. Sin duda importante lo que nos estás comentando, Rodrigo. Vamos a estar muy al pendiente de esta jornada electoral allá, histórica jornada electoral por el entorno, y también en una Sudamérica que les preocupa a los analistas, a ti, a los reporteros, a los periodistas, todo lo que está sucediendo en Chile, lo que se vio en Bolivia, lo que se vio en Ecuador. ¿Les preocupa a los argentinos esta situación que se ha desbordado en las calles en algunas regiones del continente? Por supuesto, cómo no va a preocupar. Son países no solamente cercanos, sino hermanos en cuanto a la cantidad de similitudes, ¿no? En Argentina. ¿Perdón? De similitudes, de cosas muy similares que pasan en ambos países. Sí, además, no es desconocida la buena relación que tiene Macri con Piñera. Son perfiles muy parecidos, además de presidentes, con un pasado empresarial muy fuerte y un tipo de políticas que también se pueden asemejar. Argentina, además, pues es un país que siempre ha salido mucho a la calle. Pues ahora es verdad que la gente está esperando a ver qué ocurre mañana, si es que hay un presidente, como todo apunta a las encuestas, ya elegido en primera vuelta, en este caso aparentemente Alberto Fernández, o si no hay una diferencia de 10 puntos con Macri y sobrepasa esos 45 puntos del electorado, pues habrá que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Si hay una segunda vuelta y cómo puede influir esa supuesta segunda vuelta en la economía con unas reservas del Banco Central en constante caída. Otro de los miedos es cómo va a llegar el próximo presidente al 10 de diciembre, que es la fecha en la que en Argentina asume el presidente electo. Todavía queda un mes y medio y la economía está tambaleando y no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir dependiendo del resultado de mañana. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra. Fuerte abrazo y seguiremos en contacto con ustedes. Éxito el día de mañana y que todo salga como lo planearon. Gracias, abrazo. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ustedes. Buen día. Y interesados desde México de lo que está sucediendo allá en Buenos Aires, en Argentina, en toda Argentina. Miren, ya les decía antes de ir a una pausa y regresar con Gerson para que nos hable de lo que está sucediendo aquí en México, les decía de este artículo de Nexos que escribe Martín Oppenheim, Chile entre madrugar y despertar. Recupero un pequeño fragmento en un país donde ocurre. Todo esto ocurre en un país con algunos rasgos que en este punto vale la pena destacar. Protestas sociales, lo que estamos viendo en la pantalla. Chile tiene hoy un PIB per cápita en torno a los $25,000 anuales y solo Panamá puede competir con ese nivel en toda América Latina. Hace medio siglo era uno de los países pobres de la región y hoy es el más rico.
El índice de pobreza bajó del 40% en 1990 al 8.6% en la última medición en el 2017. La indigencia o extrema pobreza bajó en el mismo lapso del 20% al 2.8%, un verdadero milagro. A eso se suma una expansión portentosa del consumo del crédito, de años de escolaridad de nuevas generaciones. La expectativa de vida al nacer cruzó el umbral de los 80 años, también los más altos en la región y por encima de Estados Unidos. La mortalidad infantil es bajísima, los servicios básicos llegan a todos los hogares y están desapareciendo los tugurios. Hay democracia, instituciones que se respetan, plenas libertades. Hasta aquí, todo muy bien. Esta es una parte del texto, pero también pone la otra cara de Chile. Retomo la fiesta de los indicadores para mostrar sus sombras. Chile está entre los 5 países con la peor distribución de ingresos de América Latina y es uno de los países con mayor concentración de riqueza en el mundo. Botones de muestra. El 1% más rico detenta el 26.5% de la riqueza y el 10% más rico, el 10% más rico, concentra el 66.5%, mientras que el 50% más pobre accede a un magro 2.1% de la riqueza del país. Datos fresquecitos del 2017. Con un PIB per cápita de $25,000 al año, la mitad de los trabajadores recibe un sueldo inferior a 400,000 pesos chilenos, que al tipo de cambio actual equivalen a $550. Para ellos, el gasto diario en la locomoción colectiva se come por lo menos el 10% de los ingresos. Por eso, subirle las tarifas del transporte fue lo que detonó esto, ¿no? Los servicios llegan a todos los hogares, pero Chile tiene las tarifas más altas de América, en toda América Latina, en electricidad y gas. Los alimentos han tenido una inflación que no se refleja en los índices y hoy tiene precios en los supermercados que superan a los de España. En medicamentos batimos todos los récords, quintuplicando en precios a muchos de sus equivalentes en la mayoría de los países. Es probablemente el país de América Latina que más proporción del gasto en educación y salud sale de los bolsillos de la gente, lo que produce una segregación brutal en la calidad de los servicios y prestaciones. A esto hay que sumar algunas gotas que derramaron los vasos, además del aumento en la tarifa del metro. El presidente Piñera, un liberal de derecha y multimillonario, anunció que en su gobierno se expandiría el consumo. Sin embargo, entre la subida del precio del dólar y del petróleo y la baja en el precio del cobre, que representa la principal entrada de comercio internacional de consumo del país, que ha sido la fuente de legitimidad del poder en Chile, por décadas perdió su ímpetu. Muchas familias, escuche bien esto, muchas familias el día de hoy están usando las tarjetas de crédito para el retail. ¿Qué significa esto? Ir a comprar tu súper con tu tarjeta de crédito. Lo que te dice cualquier economista y cualquier finanzas personales, lo último que debes de hacer es comprar el súper con tu tarjeta de crédito. Nunca fue tan alta la deuda en las familias como porcentaje de sus ingresos. Ese es Chile y eso es lo que hoy tiene a más de 1.200.000 personas en las calles. Pausa, 9:13.